Aquí se hizo una lectura preguntando lo siguiente, y ahí sí quiero que la veas para que te des cuenta o veas la respuesta o descubras la respuesta. Y la pregunta era, ¿resolverá su situación con esa otra persona? Mira, tendría que hablarte muchísimas cosas aquí, pero me gustaría más bien que la vieras por ti mismo, ¿ok? Así que rueda ese video. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver, porque tuve un problemita ahorita con un video y no sé si se va a subir o no. Así que estoy un poquito preocupada. Pero bueno, vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas en este momento. Vamos a hablar con respecto a la trama, que la vamos a poner ahorita aquí. Va a ser una pregunta. Entonces vamos a sacar aquí. Uy, se me volteó esta carta. Uy, mira, se volteó justamente esta y dice, esta es la trama. Resolverá su situación con esa otra persona. O sea que le estoy leyendo a alguien o le voy a leer a alguien que tiene un pequeño inconveniente con su parejita o su persona especial, bien sea que la tiene ahorita en el presente o en el pasado, y quiere saber si esa relación se va a terminar o no se va a terminar. Vamos a ver qué realmente hay aquí. Voy a decirlo con claridad plena, sin tapujos y sin nada. Así mismo va a ser, como venga, como tengamos que decirlo. Entonces, vamos primero a ir sacando aquí, a ir mezclando acá. Y quiero ver entonces qué dice su mente, su corazón, su actuación y también la energía fluctuante que pueda haber. O sea, la tendencia de la energía, ¿no? Ok. Entonces vamos y tomamos acá. Empezamos primero con su pensamiento. A ver qué hay. Está bastante cansada esta persona, te lo digo, de tanto para allí para acá. No sabe realmente todavía, como dice el dicho, no sabe a qué palo ahorcarse. Está en esas todavía. Yo diría que esta persona le está costando bastante tener que resolver. Primero, el juicio ahí le está hablando y le está diciendo, vaya poniendo, vaya viendo a ver qué va a hacer, ya termine de resolver lo que tiene que resolver. Pero en verdad, esta persona, en el fondo de su mente, está bastante cansada de esta situación. No sabe qué hacer. Está queriendo resolver y parece ser que hay trabas que no le dejan resolver, ¿sabes? Entonces, no podríamos saber ahorita, ciencia cierta, en su pensamiento, si esta persona tomaría la decisión o no, porque la estamos viendo como bastante peliaguda esta situación. Es una persona que todavía no lo tiene claro. Fíjate tú que está la justicia invertida. No lo tiene claro. Sin embargo, mira la justicia, el juicio y la justicia. Como le están diciendo, ay, 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 anda y resuelve de una vez. Ay, 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 está el juicio y la justicia y el juicio. Así que tiene que resolver, pero está muy cansada esta persona. Todavía en su mente, a esta altura, no sabe realmente para dónde va. No sabe realmente qué es lo que tiene que hacer. Está caminando, date cuenta, caminando y no mira para dónde va, porque tiene tantas cargas encima, tantas preocupaciones, que esta persona va como quien dice por donde la lleve la vida y no sabe muy bien a dónde va porque está cabizbajo y estos bastos que están aquí, o sea, esas situaciones, esos, digamos, escenarios no le dejan ver claro. Vamos a sacar aquí entonces otras cartas más y vamos a ver aquí qué otra cosa más te quieren decir. Pero mira, te voy a decir, te lo voy a decir de una vez, no te me vayas a contentar de una vez porque no quiero que te contentes así tan fácilmente ni tan rápido, ni te quiero dar muchas, digamos como, no te quiero dar como esperanzas, porque todavía no lo sé, pero parece ser que según su corazón, esta persona ha tomado o está tomando una decisión para pasar página, pero es una decisión para pasar página, pero con respecto a ti, lo que viene es amor. ¿Por qué te digo que con respecto a ti? Porque estas cartas son
de esa persona, pero para contigo, porque fuiste tú la que preguntó o fuiste tú el que está aquí presente delante de mí y tú preguntas si resolverá su situación con esa otra persona. Te desea esa persona, te piensa, estás en su pensamiento todo el tiempo. Mira lo que quiere ahora esta persona, está haciendo esos cambios de ciclo, está trabajando en eso. Le ha costado, pero tiene roncándole los motores y roncándole en la oreja el juicio y la justicia. O sea que esta persona tiene que ir decidiendo lo más pronto posible, porque probablemente después pueda perder como quien dice todo, ¿no? Así que necesita resolver. Estas son cosas que a veces es difícil de tomar, difíciles de tomar decisiones. Pero vamos a ver ahora cómo está esa persona, qué piensa hacer. O sea, qué actitud pueda estar tomando. Acción. Sí, señor. Esta persona definitivamente se va de esa otra relación. Aquí te lo estoy viendo, aquí lo estoy viendo. Se va de esa otra relación. Toma la decisión y viene con energía Yang. Eso significa, mi gente bella, que esta persona se viste con su energía de iniciar, de iniciativa. Viene a buscarte por su propia iniciativa, pero eso sí, una vez que haya resuelto lo que tiene que resolver. Así que yo esto lo estoy viendo como de verdad bastante bien, bastante claro. Ponle tú, yo estoy viendo más que todo una relación en la que alguien se interpuso en esta situación. Estoy notando acá que fue una persona que se dejó llevar por alguien, se rompió esta relación de una manera u otra, no quizás del todo. Es como esa rama de ese árbol que se rompe, pero no termina de despegarse. Y entonces estás ahí tú en 3 y 2 esperando a ver qué va a pasar con esta persona. Entonces, esta persona cuando empiece a darse cuenta realmente el tipo de persona que eres, el tipo de cómo tomaste tú esta situación con la valentía, con la madurez, con la energía con que tú tomaste esta situación que se presentó de repente, esta persona empieza a valorarte como tiene que ser, sí que te lo digo. Pero hablando y hablando, pero vamos a ver al final de todo cuál es la tendencia de la energía. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuo, cuo, cuo! Mira esto. ¡Qué belleza! La tendencia de la energía, o sea, lo que probablemente pueda suceder. Esta persona llegando, aquí se está viendo, está llegando. Eso sí, te lo dicen clarito, te lo está hablando el tarot muy claro. A pesar de que no haya mucha fluidez, pero hay mucha fuerza. Y también te dicen, eso sí, esta persona tiene que trabajar fuerte, tiene que trabajar harto para que esto pueda volverse a dar, porque dejó muchas cosas, como decir, dejó mucho que desear esta persona cuando se fue con alguien, ¿no? Entonces, claro, ahora, vamos a decirlo así, tomando decisiones, se ha tardado mucho, pero es una persona que ya lo tiene bien claro. Aquí al principio no lo tenía claro, pero fíjate tú cómo va pasando el tiempo, esta es una época, esta es otra época, y llega la época en que sí, definitivamente se define. Vamos a ver, definitivamente se define, está bien, ¿no? Esa forma de hablar mía. Vamos a ver qué dice este oráculo. Piensa que el amor está perdido, si no se moviliza, si no busca, si no verdaderamente toma la decisión que tiene que tomar aquí, por lo menos con esta carta, si no lo hace, que esta es la decisión esta es la energía Yan, o sea, la iniciativa, si no toma la iniciativa, probablemente se pueda quedar, como quien dice, viendo un chispero. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen. Y tanto que me lo dijiste, pero nunca creí capaz de irte o creí capaz de que de que te fueras, ¿no? Esto puede ser un detonante para que esta persona pueda reaccionar también, ¿sabes? Como te dije, todo depende de ti, como te ve, que ahora sí, tú has sabido responder a esto, tú te has puesto, digamos, de una manera tal que, pues, como toda una persona madura, como una persona muy
segura de sí misma, y eso tú tanto que se lo dijiste que a lo mejor si no resolvía tú te ibas, y nunca creyó que fueras capaz de hacerlo y estabas a punto de hacerlo. Es más, algunos de ustedes ya lo habrán hecho. Vamos a seguir sacando aquí más cartas de oráculos y decimos, sufre esta persona, pero no lo demuestra. ¿Y qué te dicen aquí? Habrá un regreso. Eso es sencillo. Esta persona definitivamente, y aquí ya lo vemos, o sea que esta carta y esta carta que estamos viendo es exactamente lo mismo, solamente que aquí está en imagen y aquí está en palabras. Aquí hay un regreso, ¿sabes? Eso no lo puedes dudar. Vamos a ver ahora entonces un mensajito canalizado para ti. Vamos a ver este mensaje canalizado y vamos a ver otro más. Aquí lo tengo. Y dice, tengo tantas ganas de saber de ti y te recuerdo tan seguido. Ujú. He ahí, por esa razón y muchas, esta persona resolverá su situación con esa otra persona. Lamenta el haberte perdido, promete cambiar, le pones a prueba y solo quiere regresar. Es todo, aquí está la carta del regreso. Lo que pasa es que ahora sí, ahora va a ser, vamos a jugar a tu manera, ahora vamos a bailar al son que tú toques. Entonces ahí sí es verdad que esta persona va a tener, como yo siempre lo digo, o corre o se encarama. Entonces la carta central de todo esto vendría siendo esta carta de que está haciendo su cambio de ciclo respectivo y ya sabemos cuál es el resultado. Así que ahí te voy dejando entonces con esa lecturita, no sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Es todo. Nos vemos.